Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña y hoy tengo conmigo a un hombre, algo un poquito excepcional. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sephora, por invitarme. Desde luego que Miguel Ángel está aquí para compartir su historia de desactivación de síntomas de migraña, como ya conocéis, y la verdad es que desde que yo me dedico a esto, ahora me salen exmigrañosos como setas. Yo no conocía a nadie, no sé si tú conoces a más personas que también hayan dejado de tener migraña. Mira, conozco a gente en mi círculo próximo, pero lo más sorprendente es que hace muy poco vi una entrevista de Raymond Sansó que precisamente hablaba de que él había sido migrañoso y que lo había dejado de ser desde hacía poco tiempo. Y me llamó la atención porque yo a él lo seguía por otras cuestiones y digo, mira tú por dónde. Así es, sí es. Cuando te pones en este mundo dices, ¿por qué no descubrí yo esto antes? ¿No? Porque cuando uno tiene migraña se piensa que es solo uno el que tiene migraña, ¿no? Y que su migraña es la más complicada y no conoces a nadie, al menos en mi caso era así, que fuera coincidente con la mía. Y efectivamente Ramón Sanso tiene incluso escrito un libro al respecto, por si quieres profundizar. Bueno, pero hoy estamos aquí para hablar de tu caso, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque cuéntanos, ¿cuándo empezaron tus migrañas? ¿Cómo eran? Vamos a hacer un viaje al pasado. Pues mira, a mí la migraña me ha acompañado en realidad durante toda la vida, desde, como se suele decir, desde que tengo uso de razón. Al parecer, el primer ataque me dio con 3 años. Yo lo sé por mis padres porque no tengo recuerdo al respecto. Y además dio, bueno, pues con un cuadro de vómitos muy similar a una especie de, bueno, pues como de cólico o algo así similar. Y desde entonces la verdad es que la recuerdo en mi vida como una compañera inseparable, de la que me hubiera gustado separarme mucho antes, pero que sí, con crisis y demás durante prácticamente todo el tiempo, siendo el punto álgido durante la adolescencia y la primera juventud sobre todo. Y es cuando más recuerdo. Pero ya digo, me ha acompañado de toda la vida. Así es, creo que has descrito el ciclo de vida de todos los que hemos pasado por esto, ¿no? Y ciertamente lo que dices es así, en la migraña en niños no suele aparecer con dolor de cabeza, sino es algo que se delimita y se llama migraña abdominal. Cólicos, descomposición, vómitos, ¿no? Viene asociado a miedos. Yo cuando alguien me dice que tiene migraña y que tiene miedo a que su hijo la sufra, le hago preguntas de este estilo, ¿no? Si tienen algún problema estomacal o si son muy sensibles con la ropa, las etiquetas, ¿no? Sabes que las personas que tienen migraña son personas de alta sensibilidad y nuestra sensibilidad corporal, ¿no? Nos gustan las cosas suaves, las cosas tranquilas, ¿no? Entonces en un niño eso se ve rápidamente, que no quiere decir que lo vaya a heredar, sino que tienes pues más predisposición, ¿no? Y entonces las crisis fueron aumentando, ¿no? Conforme iban aumentando las responsabilidades, los trabajos, la primera novia, ¿no? Y llegó un Sí, momento en que no podías más, ¿no? sobre todo yo recuerdo la época de estudiante, ¿no? En la época de estudiante, sobre todo cuando iban llegando la proximidad de los exámenes, ahí era cuando yo notaba que había más posibilidad de que me diera una crisis. Las crisis a mí ya, como tú bien dices, comenzaron de más pequeño. La segunda más gorda que me dio, esa sí la recuerdo que tenía yo ya 6 años y volvió a ser un cuadro muy, muy similar a la gastroenteritis, en el que me tuvieron que ingresar un par de días y demás. Pero ya cuando ya iba llegando la adolescencia y primera juventud, recuerdo que tenía mucho que ver con la responsabilidad de los estudios, con todo ese tipo de cuestiones. Y el cuadro ya las crisis eran, bueno, pues me daba con fotofobia, la necesidad de estar acostado, bueno, el otro día precisamente con esa entrevista me vi reflejado en una cuestión que era el reconocerse llorando porque es un dolor incesante que no hay forma que te abandone y no hay ni medicación ni ninguna otra cuestión que pueda hacer que te abandone. Sino, bueno, cuando ya bajaba un poquito la tensión, conseguía dormir y al despertar era como, bueno, el dolor había cesado y pasaba a un cuadro más bien parecido a como un mareo y poco a poco se iba disipando hasta que me volviera a dar. Claro, pero fíjate cómo tú tenías identificado claramente el patrón que frente a picos de estrés, un examen o algún evento así especial, cómo se encendía la migraña. O sea, que hay una clara relación entre la gestión emocional, ¿no? y el procesamiento de la información de tu entorno y la activación de migraña.
Como bien sabes, la migraña es una cefalea primaria, no tiene causa física, por eso, aunque te hagan pruebas, no te encuentran nada físico, ¿no? Y las pastillas, pues no parece que hagan efecto, a veces sí, a veces no, algunas personas sí, algunas no, y eso es porque hay dolor, pero no hay daño. Es el cerebro el que decide encender el dolor como mecanismo de protección frente a eventos que consideran peligrosos, ¿no? Que en tu caso pues eran los exámenes. Es como si aplicara todos los elementos de defensa frente a un peligro de muerte, pero en vez de un león, ¿no?, asesino, pues es un examen de matemáticas de cuarto. Sí, a día de hoy claro, cuando ya vas conociendo, ¿no? Y por mi profesión, el funcionamiento del cerebro es parecido a lo que ocurre con el secuestro amigdalino, ¿no? Que se activa en un momento de estrés y es como una forma de evitarlo, ¿no? Y frente a eso, bueno, pues el mal menor es desactivarlo todo y eso, y obligarte de alguna manera física a que tú tengas que parar. Pero claro, realmente a medida que uno va investigando más y va sabiendo un poco más, descubre que las cosas no funcionan únicamente tomándote una pastilla. Además, yo recuerdo que eso me producía particularmente mucha preocupación, ¿no? Porque cuando tenía una crisis de esta severa, sabía que daba igual que fuera a tomar medicación y además me preocupaba mucho porque era una sensación de no tener el control, de no saber cómo hacerlo cesar y de que efectivamente hasta que ya aprendes que la única manera es lo que yo decía, encerrarme en la habitación, bajar las luces, casi en oscuridad completa y hasta que baja esa activación. Pero hasta que das con eso, bueno, pues se arrastra mucho sufrimiento. Claro, la verdad que yo le llamo un secuestro en vida, porque te quita días, te quita experiencias, te quita muchos momentos y es un secuestro literalmente que te coge de donde estás y quiere llevarte a tu habitación. O sea, el dolor lo que busca, este dolor de migraña, es el recogimiento, ¿no? Es el apartarte de ese peligro que comentábamos que es imaginado, ¿no? Pero contra más le das ese recogimiento, con más frecuencia se va a presentar, porque si cada vez que tú algo te preocupa y te duele la cabeza, te encierras, la próxima vez el cerebro activará todo este proceso con mucha más intensidad y frecuencia. Y muchas personas me dicen, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me resisto y estoy allí y voy allí vomitando? No, ese tampoco es el enfoque. Es cambiar esta gestión emocional que comentabas, ¿no? ¿Cómo empezaste a realizar todos esos cambios poco a poco? ¿Fuiste consciente de ello o fue algo progresivo y natural? Fue más bien progresivo. En mi caso, claro, la adolescencia dio paso a la primera juventud, ya estaba en la facultad y a partir de ahí, bueno, pues empecé a buscar ayuda de todo tipo. Como digo, daba igual el tipo de medicación y además yo, no lo he contado, pero mi padre había sufrido de migrañas durante toda la vida y a día de hoy todavía continúa. Y entonces yo lo que no quería verme era en esa misma situación en la que yo a él lo he visto, en el que una medicación da lugar a otra medicación más potente, después a otra más, y en realidad eso es un círculo del que no terminas de salir, ¿no? Y bueno, pues yo visité médicos, neurólogos, intenté hacer de todo, ¿no? Y hubo un tratamiento con fármacos y que durante mucho tiempo yo atribuí a ese tratamiento de fármaco. También recuerdo que el precio no fue nada barato. ¿Por qué? Porque era una medicación que además te daba una tendencia a engordar y al mismo tiempo te daba mucha hambre. Entonces era una lucha porque inherentemente ganaba peso y al mismo tiempo tenía mucha hambre. Por lo tanto, era como algo a la que yo no le encontraba salida. Pero la verdad es que a partir de ahí me fui dando cuenta de los paralelismos porque ya empecé a notar que la frecuencia bajaba, ¿no? Y desde ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad la atribución que yo hacía no iba a mejorar a través de medicación, sino que tenía que ver más con un trabajo de conciencia, ¿no? Y de reconocer verdaderamente cuál era el patrón anterior. Cambié la pregunta, ¿no? No es qué me ha provocado el dolor de cabeza, sino bueno, vámonos atrás y cuál era el estado personal que yo tenía para que degenerara al final en ese dolor de cabeza. Y a partir de ahí sí que se fueron distanciando más, hasta tener muy pocas, una o dos al año. Y si te digo la verdad, ese fuera a día de hoy no recuerdo afortunadamente la Perfecto, última. ese es el momento clave cuando ya ni siquiera lo recuerdas. Ya ni Y recuerdo. está
Está excelente y te felicito por esa reflexión, ¿no? En vez de buscar el culpable, el desencadenante, qué contexto emocional y físico estaba teniendo yo en ese momento para que mi cerebro detectara eso como peligroso, ¿no? O sea que demuestra una inteligencia muy grande por tu parte y me alegro que lo descubrieras para ya no acordar de cuándo fue tu última crisis. El cerebro hace eso. A todo lo que nos pasa le pone la etiqueta de placer. Esto me gusta, esta comida me gusta, estos amigos me parecen agradables para generar endorfinas y demás y que quieras más de eso. Ujú. Pero también puedes poner la etiqueta de dolor. Este trabajo no lo soporto, no quiero esta pareja. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Pues intentar hacer todo lo posible para apartarte de eso que no te gusta. Y una de las estrategias que tiene pues, es el dolor de cabeza, ¿no? Y como hemos comentado, no hay lesión. Y desde aquí no recomendamos para nada que dejen de tomar su medicación habitual, esto no va por aquí, sino que complementen, ¿no? Y experimenten cómo cambiando lo que piensan y lo que sienten, que es lo que hiciste tú, pues las migrañas empezaban a marcharse. Y dime, ¿recuerdas alguna anécdota algún día que dijeras, mira, esto antes a mí me hubiera dejado un día en la cama y ahora me da igual? Bueno, sobre todo la proximidad con exámenes o con situaciones, ¿no? Que yo sabía que iban a degenerar en mucho estrés, ¿no? Porque en realidad el primer trabajo que tuve y mi primer gran descubrimiento fue que eran situaciones de estrés. Es decir, no era particularmente un miedo, no era, pero sí un pico de estrés, ¿no? Y que a mí lo que me ha hecho tomar conciencia sobre todo ha sido el que, digamos, yo identifico tres momentos. Uno en el que tenía crisis y bastantes crisis, otro en el que a partir, como digo, de la época de la facultad ya me puse manos a la obra y tenía una o dos al año, y otra en el que ya actualmente no tengo ninguna, ya digo, no recuerdo. Y claro, sobre todo lo recuerdo con picos de estrés, con picos de adelantarme mucho a lo que me iba a ocurrir. Cuando empiezas a reflexionar sobre, bueno, tengo que hacer esto, los tengo que, ¿no? Tengo que hacer esto, debo prepararme para no sé qué. Y cuando estaba intentando planificar hacia el futuro, ahí es donde yo identificaba mucho. Pero en realidad se da de manera natural, no te das cuenta, te acostumbras muy rápido a lo cómodo y no te das cuenta hasta que dices, anda, si llevo no solo 6 meses, sino llevo más de un año sin encontrarme en la cama, ¿no? O llevo más de 2 años. Y entonces a partir de ahí es donde verdaderamente ves el cambio. Qué bien, pues felicitarte por ese cambio que conseguiste tú solo o necesitaste acompañamiento. Pues mira, en realidad es que no sabría decir. Para mí el acabar con la migraña ha sido la consecuencia, no ha sido el objetivo que yo me había planteado. Es decir, yo paralelamente a eso, ya cuando empecé con mi primer trabajo y demás, empecé a buscar, bueno, pues programas de desarrollo personal, empecé con coaching, del coaching pasé a PRH, de PRH pasé a Gestal, entonces fui haciendo otra serie de trabajos personales y claro, ahí ya el dolor de cabeza dejó de acompañarme, pero no fue un objetivo en sí, sino fue casi una consecuencia. Exacto, eso es yo lo que recomiendo, no hacer las tareas, la meditación, la visualización, el autoconocimiento, no con el objetivo de dejar de tener migraña, porque entonces el foco está en la migraña, sino con el objetivo de cambiar y mejorar, ¿no? Y eso de manera, como efecto secundario, ¿no? Pero en vez de la medicación, como efecto secundario de este cambio, lo que trae pues es la eliminación de los síntomas, de los dolores de cabeza, ¿no? Y has dicho dos palabras muy importantes, hace un ratito has dicho la palabra control, la palabra estrella de las personas altamente sensibles, ¿no? Y la migraña nos quita el control, ¿no? Uno de los mayores miedos es que una crisis no se acabe nunca, ¿no? Esas crisis de 2, 3 días o cuándo va a aparecer o el aura me va a impedir ver cuando conduzco, ¿no? Y has hecho una segunda apreciación que es ir al futuro, ¿no? Nuestra mente, yo siempre digo así un poco en broma, un poco en forma de broma, que es un Ferrari y tiene tendencia a acelerarse y a visualizar eventos futuros, pero el cerebro no diferencia lo que está percibiendo de los sentidos de lo que está pensando con emoción. Entonces, si tú estás imaginando que te vas a agobiar en ese examen, que va a ser muy estresante, que a lo mejor suspendes, tu cuerpo literalmente se piensa que está en ese momento de suspenso y va a activar todas estas alarmas y estos síntomas tan molestos, ¿no? Así que un poco de, si tienes conocimiento de biología del dolor, de cómo funciona la mente, de autoconocimiento, como bien hiciste tú, pues puede llegar a desactivar estas crisis.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia. No sé si quieres decirle algo a esas personas que nos están viendo y que siguen teniendo migraña a día de hoy. Bueno, lo que le propondría es que, bueno, que no dejen de buscar en realidad, Mm. que no se conformen, porque hay veces que parece como que la migraña ya forma parte de tu estilo de vida y que, como digo, es una compañera inseparable que no vas a poder deshacerte de ella, pero no es real. En el momento en que se puede hacer buscando ayuda, hay muchos medios diferentes y hay muchas formas en las que se puede conseguir. Y yo creo que lo más importante sobre todo es eso, no tenerlo como un fin último, pero sí no parar de buscar. Exacto, no tiras la toalla. Yo siempre digo que cada día es un día nuevo para volver a intentarlo, Claro que sí. porque la vida sin migraña es maravillosa, Miguel Ángel. A ti ya hasta se te ha olvidado cuándo fue la última y yo creo que hasta que hablaste conmigo ni pensabas en los dolores de cabeza, ¿verdad? Bueno, el recuerdo sobre todo cuando pues, veo a mi padre, que todavía Claro. lo veo de vez en cuando y digo, y ahí es donde me acuerdo y donde, bueno, no es nostalgia, pero que pienso, vaya, qué bien que le pusiera remedio a esto. Bueno, pues tú puedes ver todo aquello que te has ahorrado, ¿no? Sí, Porque al desde igual luego. que yo lo hiciste bastante joven y, por ejemplo, he trabajado con una persona de 70 años. Imagínate cuántos años de vida nos ha regalado el poder haber cortado las crisis antes, ¿no? Por ejemplo, Sin también duda. recuerdo un niño con el que he trabajado de 5 años, ¿vale? Que ya no tiene crisis. Entonces, imagínate todo ese tiempo regalado que se puede hacer y es que hay que luchar y volver a Claro que intentar. sí, claro que sí. Bueno, y ya para acabar, Miguel Ángel, cuéntanos, porque las personas que son de alta sensibilidad tienen mucha tendencia a ayudar a otros. Son psicólogos, veterinarios, trabajan de cara al público. Nosotros somos buenos con la gente. Y tú has dicho que muchas veces hay que buscar ayuda. Y tú tienes un trabajo que se llama, creado un negocio llamado Creada. Cuéntanos, ¿qué es Creada? Bueno, Creada es un proyecto precioso que he creado junto a Rocío López, en el que nos estamos basando sobre todo en ayudar a las personas en dos vías. Por un lado, a las mujeres a través de su feminidad, ayudarle a encontrar su poder y a través de eso ayudarles con el desarrollo profesional también, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo enfocados sobre todo en el tema de las separaciones conscientes, no solo de mujeres, sino de parejas, que muchas veces arrastramos, ¿no? Y nos ponemos como excusa que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos hijos, sobre todo, es aguantar, ¿no? Y nuestro proyecto ahora mismo, el objetivo que persigue es ayudar a todas esas personas primero a mostrarles que hay otro camino, que no hay por qué conformarse y en el que además las separaciones no tienen por qué ser beligerantes, sino que pueden ser más allá que amistosas e incluso de manera consciente, ¿no? Y constructiva. Y que es el mejor ejemplo y muchas veces el mejor regalo precisamente que se les puede dar a nuestros hijos es una separación consciente precisamente. Exacto, eso es súper importante, ¿no? Y me alegro que podáis ayudar a tantas mujeres y hombres a superar esta situación, que a veces no es fácil, pero que no tiene por qué ser desagradable ni tienen por qué presenciarlo los más pequeños de la casa. Sin duda. Pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Seguro vas a ser la inspiración de muchas personas y sobre todo de hombres, que tengo pocos en la sección de entrevistados y te agradezco de verdad que hayas participado. Pondré los enlaces de Creada y de todo lo que hemos hablado aquí debajo por si queréis consultar con Miguel Ángel o preguntarle cualquier cosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sephora, por invitarme. Adiós. Hasta luego.